Y bien, ahí estamos. Bueno, pues bienvenidos. Eh, a ver, no sé si por ahí me pueden confirmar si ya se está viendo en la página del colegio. Sí, se está ¿Sí viendo. va? Ok, fabuloso. Bueno, Sí. entonces todo en orden y todo listo para comenzar. Decía bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos desde el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Yo soy Jairo Sandoval, el coordinador académico de la actual mesa directiva del colegio. Y bueno, como ha venido siendo costumbre desde hace unos mesecitos, estamos organizando estas conversaciones con algunos de los miembros del colegio justamente para visibilizar quiénes son, su labor como consultores filosóficos y a la propia práctica también, que nos parece importante difundirla y que pueda llegar a más personas para que conozcan qué es la consultoría filosófica. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Colombia. Eh, por cierto, una cosa interesante es que a veces algunos compañeros, colegas se despistan un poco por el nombre del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, pero como se darán cuenta, sí, es originario de México este organismo, pero también lo integran personas de otras partes, de otros países, y entonces, pues cualquiera que quiera estar certificado como consultor filosófico puede acercarse con nosotros y así construimos una comunidad internacional que eso también nos enriquece bastante. Decía, hoy tenemos a nuestro colega desde Colombia, Miguel Pineda, que ya está por aquí y que me permitiré presentarlo, unas breves palabras sobre él y a continuación pasaremos a la parte de unas preguntas para acercarnos a su labor y su trayectoria. Bueno, Miguel es filósofo y magíster de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, filósofo práctico formado en una variedad de prácticas filosóficas, como son la consultoría filosófica, talleres filosóficos, filosofía para niños y filosofía para organizaciones. Además, él es miembro del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, donde no solo es miembro, sino que también es parte del Comité de Ética, un comité pues bien importante también y el cual realizó hace un mes aproximadamente el lanzamiento de nuestro Código de Ética, ¿no? Un documento sumamente relevante para la práctica del consultor filosófico. Él es coordinador de formación continua de SECAPFI, Colombia, docente de educación básica y media y educación continua en la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia. También autor de artículos sobre los procesos de escritura y su efecto en la consultoría filosófica, que va a ser algo también de lo que seguramente podremos hablar más en esta entrevista. Y bueno, pues con esas palabras, Miguel, te doy la bienvenida. Es un gusto volvernos a encontrar, volvernos a ver y bueno, aquí bienvenido a este espacio. Ay, Jairo, muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy, si están conectados, si están en esta reunión o si lo van a ver después. Para mí es un gran honor estar hoy sentado hablando con ustedes, con Jairo, que ha sido un gran colega y amigo. Y pues bueno, la verdad, estoy muy feliz de poder charlar aquí con ustedes el día de hoy. Fabuloso. Pues muchas gracias Miguel y bienvenido y bueno, vamos a entrar en materia que me parece importante Claro. para ir escuchándote un poquito más. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte, Miguel, es en tu caso, ¿cómo llegaste a la consultoría filosófica? ¿Hubo algo que fuera alguna experiencia, algún momento clave o decisivo en tu camino para llegar a la consultoría filosófica? Y sí, pero no. Es raro porque yo tenía una necesidad en mi interior y en mi información de llevarla, de encontrarla, pero yo no sabía ni cómo se llamaba, ni dónde estaba, ni qué se estudiaba, no sabía nada. Todo empezó porque en la universidad existe un grupo de filosofía del dolor que piensa la experiencia del dolor, la enfermedad y la muerte. Y para cuando yo estaba en ese proceso de universidad, ellos hacían muchas actividades con el Instituto Nacional de Cancerología y estábamos implementando un proceso de acompañamiento filosófico a los pacientes. Pero yo pensaba, pues sí, muy rico, muy chévere hablar con la gente, pero esto no puede ser solo que yo vaya y les cuente quién es Heidegger y que somos seres para la muerte. Sí, o sea, esto tiene que ser una cosa más como con un método, pero yo no sabía que esto existía.
hasta que por allá una compañera con la que yo me hablaba hace mucho tiempo, sube a su Facebook en ese momento, como me certifiqué en consultoría filosófica, y yo, ¿cómo es esto? Y empecé a investigar y ya, o sea, encontré a CECAPFI, encontré todo lo que me abrió las puertas para formarme en esta práctica y siento que encontré como un lugar y un qué hacer en el mundo porque, claro, era lo que yo había estado buscando y no sabía que existía y no sabía que lo podía estudiar y que podía dedicarme a eso. Entonces la encontré así, como por una necesidad y por accidente también. Claro. Claro que me parece que suele ser algo un poquito común los que estamos en este medio, ¿no? Que de repente hay como una cierta ansia o diríamos hasta un anhelo de hacer algo más con esa filosofía que en muchos sentidos la filosofía que aprendemos en la universidad, en la academia es riquísima, ¿no? Pero de pronto no nos enseñan como las Mm. herramientas para hacer algo como más tangible, más concreto, ¿no? Con eso. Entonces, me parece que por ahí va también un poco esto que cuentas, ¿no? Esta experiencia que tuviste. Bien. Exacto. Bien. Y ahora pensando en tu práctica como consultor filosófico, ¿podrías comprometer, sin que se vea comprometida, pues la confidencialidad de nadie, alguna experiencia que te haya marcado especialmente en tu rol de consultor filosófico? Uy, tengo muchas, tengo muchas, porque es algo que o sea, yo estudié la consultoría y me dedico a hacer muchas. Entonces, cada vez que encuentro una consultoría, siento que algo se interpela mucho en mí. Mm, Tengo varios ejemplos. Em, el primero de ellos fue que tuve una consultoría con un chico, con un adolescente, mm, 13 años. mm, Eh, bueno, sus papás son separados y la mm. pregunta que abrió de la consultoría era, yo quisiera saber si mis papás se aman o se amaron, porque si yo no fui producto del amor, pues no sé quién soy, de dónde vengo, si me querían, si no me querían, eso qué dice de mí. Y al principio me pareció una pregunta como muy choqueante, pero cuando fuimos indagando lo que él piensa del amor, cómo recibe amor de sus papás, cómo se permite darle amor a su familia, a sus amigos, a las personas por las que siente amor, deseo, bueno. eh, me choqueó un montón porque esta era una pregunta existencial, o sea, más allá de saber si sus papás se amaban o no, él quería saber quién era, qué significaba que sus papás se amaran o no, era la necesidad de saber sus orígenes, sus herencias, lo que es capaz de dar o no dar. Y eso nos abrió a una serie de consultorías, porque pues, no resolvimos el asunto en una hora, ¿sabes? Ujú, Entonces sí. nos abrimos a explorar y hoy, mira, es que han pasado como 5 años, entonces ya es grandote, ya tiene 18 y claro, ya tiene novia y me dice, cada vez que nos encontramos, me dice, no puedo creer lo que esa consultoría hizo en mí, o sea, entendí un montón de cosas de mí, del amor, de lo que puedo vivir ahora, y eso ha sido una cosa que me choqueó mucho, me movió mucho porque pude ver el impacto de la consultoría filosófica. No es solo hablar y ya, no es solo analizar un concepto sobre problematizar o dar ejemplos, es que tenemos la vida de una persona ahí y pude ver la responsabilidad y pude ver también florecer los efectos de la consultoría que pues me hace sentir muy orgulloso y muy feliz de ser lo que hago. Entonces, ese ha sido de los ejemplos que te puedo dar que han sido muy Claro. significativos en mi vida. Wow, y suena en verdad impactante, ¿no? Porque como dices, es un tema existencial ahí y, o sea, no es solo un tema teórico, ¿no es así como que la cuestión del amor en abstracto, sino algo que compete directamente a la existencia y que un poco hasta como lo cuentas, eh, pues toca las propias fibras del mismo consultor, ¿no? En este caso tú. Por cierto, por ahí me surge una cuestión que ha salido en otros momentos, en otras entrevistas también, el trabajo con menores de edad, ¿no? Que de repente Oh, puede parecer difícil o complicado o problemático, tal vez. ¿Tú cómo lo ves esto, el trabajo con menores de edad? mira.
A mí no me parece ni complicado ni difícil, me parece espectacular. O sea, yo creo que todos los seres humanos somos seres existenciales, pero los adolescentes son seres existenciales al tope. Se Mm, están preguntando un montón de cosas, quiénes son, para dónde van. Hay que tomar un montón de decisiones difíciles. La carrera que voy a hacer después, voy a vivir con mis papás o no, estoy de acuerdo o no con las normas, cómo me voy a vestir, cuál es mi estilo, quién soy yo, bueno, unas cosas. Eh, entonces, a mí me parece fascinante. Amo trabajar con adolescentes, con niños también, aunque realmente mis favoritos son los adolescentes y los mm, adultos. Em, pero realmente yo encuentro mucha riqueza, mucha. Y siento que, menos mal, aquí en Colombia lo decimos para gustos los colores. Entonces hay no, consultores que prefieren adultos más grandes, otros prefieren personas de la tercera edad, otros niños más chiquiticos. Yo prefiero, sí. sí, adolescentes y está bien que tengamos un estilo, que podamos compaginar, ser empáticos. Igual yo trabajo con adolescentes, Ujú, entonces digamos que claro. tengo una práctica muy cercana, conozco un poco más de cerca de ellos, y es sencillo, ¿no? Y lo interesante es que ellos llegan regularmente porque sus hermanos, que ya son mayores de edad o papás, han venido a consultar conmigo. Y son Mm, los grandes los que les dicen, ay, ¿por qué no vas con este filósofo? Y ellos van y de pronto ellos y yo nos volvemos más cercanos, tenemos unas consultorías más seguidas que incluso con los que nos juntaron. Entonces, mm, pues a claro. mí me encanta, realmente. Wow. Wow, y suena, además así como lo cuentas, como lo platicas, yo diría que hasta suena como una invitación a que nosotros los consultores filosóficos nos acerquemos todavía más a ese sector, ¿no? Porque un poco como como lo decías, creo que es una edad en donde las preguntas y las inquietudes y las reflexiones están a tope, ¿no? Entonces, creo que es una edad maravillosa para filosofar. Claro que toda edad en realidad lo es, pero creo que en esa edad hay algo particular, ¿no? Súper importante, sí, la verdad es que Sí. sí. Bien, bien. Fabuloso. Y con la siguiente pregunta paso un poquito a tocar, pues un poco ahora tu rol como uno de los miembros del comité de ética. Porque en Mm. parte quiero saber cómo entiendes hoy tú la figura del filósofo práctico, pero también pensando en qué responsabilidad ética le compete al filósofo práctico. ¿Cómo lo ves? Uy, Jairo, es que abriste una ventana. O sea, yo creo que ni en una tesis doctoral podría responder esa pregunta, pero voy a intentarlo. Mira, yo siento que, mm, para empezar, yo no sé, pero me voy a arriesgar con lo que voy a decir. Para empezar, yo creo que todo filósofo debería ser práctico, ¿sí? La academia está espectacular, pero no se nos puede olvidar que la filosofía nace en la calle, nace en las preguntas que se hacen las personas. Y cuando Epicuro va y dice que la filosofía que verdaderamente es filosofía y es útil y, bueno, con todo lo que significa ser útil, pero en ese contexto lo decían, es la que alivia el sufrimiento de las personas. Entonces, chévere, delicioso, estudiar la cuaternidad del ser, la hermenéutica de yo no sé quién, súper, pero siento que todos los filósofos en general estamos llamados a ofrecer, a servir a través del saber que tenemos. Entonces, en eso siento que está el compromiso de la ética, en acompañar, en cuidar, ¿no? Porque hoy en día, ahorita hablamos de los adolescentes, pero es Ujú. que también los adultos tenemos crisis existenciales durísimas, ¿no? Porque también en el COVID, el encierro, el poco contacto nos arrojó a pensar un montón de cosas que nunca habíamos meditado, pensado, y los filósofos, imagínate, más de 2000 y pico de años de tradición, yo creo que tenemos algo que decir, que aportar. Entonces siento que nuestro llamado ético es a servir a través de nuestro conocimiento, de nuestro saber, de nuestras preguntas, y que también siento que hay que ser mesurados con las preguntas, ¿no? Porque a veces uno dice, ay, soy filósofo, y la cara de las personas es como, ay, qué mamera, va a cuestionarlo todo, qué fastidio, no se le puede decir nada, y tampoco es el hecho, ¿no? Ujú. Si uno medita muy bien de dónde surgen las buenas preguntas, surge de la buena escucha también.
Mm, Entonces, como filósofo no pudiera cuestionarlo todo solo porque sí, porque yo soy filósofo y destruyo todos los preconceptos y ya y me voy, sino, bueno, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿No? mm, Lo podemos ver como una figura de un carnicero y un cirujano. mm, Puede llegar un carnicero y destrozar un pedazo de carne y tome, o puede llegar un cirujano que también abre la carne con elementos más cuidadosos en un entorno diseñado para eso, que mm, estamos varios vigilando que todo esté medido, cuidado, sano, y devolvemos ese mismo trozo de carne, por así decirlo, mm, eh, mejor, ¿no? Claro que va a ser inflamado, que de pronto tiene dolorcito, que sí, pero va a estar mejor. Esa es la idea, ¿no? Como ir en esta cuestión de no solo destruir por destruir, sino ofrecer también estrategias, medidas, preguntas para poderlo pensar, ver y de pronto hacer de una manera distinta. mm, mm. Eso Sí. te digo. Sí, y a partir de esto que dices, me surgen dos cosas. Una, retomando esta analogía, esta última analogía que haces, eh, apunta que el filósofo, en su papel de consultor, consultor filosófico, pues es alguien que sabe lo que hace y lo hace con cierta maestría o con cierta dimensión hasta artística, ¿no? Sabe lo que hace Mm, y entonces se puede diferenciar del carnicero que, ok, quizás también sabe lo que hace, pero lo hace de una manera quizás menos fina, ¿no? Un poco más vasta. Entonces, ahí la primera cuestión es que te preguntaría es en cuanto a las técnicas que tú mencionaste justamente, técnicas o estrategias. eh, en tu caso personal, ¿tienes alguna técnica o alguna estrategia que sea así como recurrente o que sea particular de tu ejercicio como consultor filosófico? mm, sí, sí, y es algo que me ha conflictado mucho a mí como persona, Mm, mm, porque por lo general yo soy una persona muy amorosa, mm. entonces me cuesta mucho incomodar a las personas. ¿Cómo será que me cuesta tanto que me tatué de verdad una mosca, como haciendo referencia al Tábano de Atenas, para Ah. recordarme que está bien incomodar, que ese picotazo de la Mm, filosofía despierta al caballo dormido, sí. cómodo y es doloroso. Entonces me he preguntado cómo mediar la empatía, la escucha, el amor con ese aguijón que moviliza. Entonces he encontrado realmente lo más sencillo que es Mm, la prevención. Entonces alguien llega y yo le digo, mira, este es un espacio para incomodarse. Va a haber preguntas, va a haber cosas que no te van a gustar y no lo hago por el hecho de incomodarte, sino porque ese es el quehacer de la filosofía también. Y por ejemplo, si yo te interrumpo, no es porque no me interese lo que estás diciendo, sino es porque quisiera tomar eso y no dejarlo escapar. Entonces, desde esa prevención, las personas también saben a lo que van y no se mm, sienten atacadas. Y yo ya. también tengo la facilidad y, digamos, de alguna manera, el permiso de problematizar y de interrumpir, cuestionar y ser este aguijón, ser este tábano, eh, porque también entienden y entendemos que la dinámica es en función de algo bueno, ¿sí? Entonces Mm, siento que eso lo hago a título personal em, y voy recapitulando, ¿no? O sea, voy como recogiendo lo que hemos dicho, cómo vamos, no dejar que se nos vaya la onda del comienzo, sino ir amarrando todo mm, como mm, para que la persona también se sienta escuchada. Pero eso claro. es como lo que hago así, más o menos te puedo decir. Bien, buenísimo. Está muy bueno lo que dices porque tocas un tema que justamente suele ser espinoso, complicado. Yo diría tanto para las personas que se acercan a la consultoría filosófica, que es, por cierto, una de las diferencias que a veces hay con otro tipo de acompañamientos, que tiene que ver con esta incomodidad, a veces poner en jaque a la persona, ¿no? Cuestionarla. Ujú, Pero también suele ser un tema difícil para los estudiantes quienes se van iniciando en el mundo de la consultoría filosófica y que de repente les cuesta mucho justamente eso de llegar a problematizar, ¿no? Porque a veces se siente así como si fuera una falta de respeto o de empatía o algo grosero, ¿no? Pero esta técnica que tú cuentas me parece muy, muy adecuada, ¿no? Como que se da este marco primero de, ok, aquí vamos a incomodarnos. Entonces, dentro de todo, es un espacio seguro y bueno.
Entonces, ahora sí, ¿no? Vamos con la incomodidad. Exacto. Y tiene que ver con la metáfora del cirujano, ¿no? Mm, Si el cirujano te hablara suelto, te diría, te voy a abrir, voy a tomar un bisturí y te voy a abrir el claro, cuerpo, te voy a hacer sangrar. claro, Sí, claro. pues sí, ¿no? Es lo Sí, 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 mismo, pero pues digamos que llevado a nuestro saber, a nuestro concepto. claro. Sí, me parece fabuloso y me quedé pensando que incluso me parece probablemente en algún diálogo platónico, ahora no recuerdo cuál, pero hay una metáfora igual o semejante, ya sea con respecto al cirujano o respecto al entrenador de caballos, que está Sí, esta idea también de que filosofar implica un esfuerzo, ¿no? Hay algo desafiante ahí, hay algo que puede ser hasta doloroso, pero al final es como para el desarrollo, ¿no? Del propio ser. exacto. Muy bien. Y la otra cuestión que me surgía, regresando unos pasitos atrás, cuando yo te preguntaba, ¿cómo entiendes hoy la figura del filósofo práctico? También quisiera hacer un poquito más de énfasis, pensando ahora en sobre todo en nuestra época, que se le está dando una importancia que tal vez antes no se había escuchado tanto de esto, ¿no? Una importancia a la salud mental. Y que Ujú. está todo esto que se habla de salud mental, que obviamente es muy relevante, pero usualmente se dirige hacia la parte de las psicoterapias, ¿no? De los acompañamientos psicológicos. Aquí podría aportar algo la consultoría filosófica. Un montón, un montón. A mí una vez me pasó, llegó un consultante y me dice, mira, yo estoy en manejo psicológico y psiquiátrico. Y yo, ¿qué tengo que hacer aquí? O sea, si ya hay Sí, claro. dos expertos manejando el caso de una persona, pues orientando, acompañando, pues yo hay qué. Y me Ujú, dice, es que lo mío es muy existencial. Y yo, bueno, a ver, pues claro, primero le dije que me pusiera en contacto con sus terapeutas porque a mí me daba un montón de miedo, además yo recién había terminado de estudiar, bueno, sí, como me da un montón de miedo meterme en este caso. Cuando los dos terapeutas me dijeron, por favor, nosotros le dijimos que hablara contigo. Él nos mostró los videos, todo lo que has hecho como en redes, y nosotros le pedimos, porque en verdad él tiene unas cuestiones existenciales que van más allá de nuestro saber. Y yo, ujú, bueno, entonces en este equipo de tres y pues el ujú, consultante, hicimos un montón de cosas espectaculares. No, digamos que era así como un comité. Pero yo no, o sea, nunca nos sentamos los tres a hablar con él. Él iba a su terapia con uno, iba al otro con otro, iba a la consultoría conmigo. Nunca, nunca habíamos visto un progreso tan significativo claro. como en esta persona. En cuestión de pues, unos pocos meses, que podrían ser unas cuantas semanas, Ujú, em, dejó los antidepresivos, dejó los ansiolíticos porque había comprendido un montón de cosas que yo no puedo decirte, "Ah, es que fui yo". No, no fui solo yo, fue un montón de cosas que pasaron, pero en las que me sentí parte de algo importante porque se entiende que la salud mental es también relevante el pensamiento filosófico. Sí, la pregunta por uno mismo es una pregunta filosófica. claro. Ya está, y de ahí para arriba todo lo demás. Claro, Eso te increíble. podría decir. Bien, bien, increíble. Además, este caso que nos compartes, eh, que también añade a esto esta idea. A veces se suele pensar, ¿no? Que están como que peleadas la construcción filosófica con otros acompañamientos, otros acercamientos, pero creo que hay algo ahí que se puede potenciar, ¿no? Justamente si hay una sinergia en el trabajo con distintas disciplinas, creo que es bastante interesante y bastante potente el trabajo que se puede hacer ahí. Acto, sí. Bueno, lo siguiente que me gustaría preguntarte, Miguel, es ¿en qué estás trabajando actualmente como consultor filosófico? ¿Qué andas haciendo en estos días como consultor filosófico? Y aprovecho aquí para preguntarte también un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Este circuito de conversaciones en prácticas filosóficas que hubo allá en Colombia, a ver si nos puedes contar un poquito más de esto. Mira, yo creo que mi proyecto es ese, justamente. Muy ¿En qué bien. ando? En hacer muchas consultorías, en formarme cada vez más y en divulgar qué es la consultoría filosófica. Porque aquí en Colombia no he escuchado la primera persona que me pregunte, ¿yo qué hago? Y digo, soy consultor, y me diga, ah, sí, yo sé. Nunca. Todo el mundo se sorprende, dice, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Claro. ¿Cómo funciona?
Entonces quisiera que eso fuera un saber más amplio, eh, pues porque necesitamos acompañamiento filosófico. eh, entonces siento que lo que hicimos en Colombia, que vino David, bueno, que estuvieron muchas universidades involucradas, es que nos dimos cuenta que en Colombia hay muchísimas prácticas filosóficas, pero no conocíamos, no nos conocíamos entre nosotros, no sabíamos qué hace el uno, qué hace el otro. Entonces cuando nos empezamos a dar cuenta de que sí hay, solo que no estamos relacionados, dijimos, inventémonos este circuito, nos conocemos, ampliamos nuestra red de prácticas y eso nos va a abrir la puerta a muchos proyectos, a muchas cosas, a muchos convenios y a poder crecer las prácticas filosóficas en Colombia, a crecer nosotros profesionalmente, al educarnos de qué está haciendo el otro, al Ujú, ayudarnos. Entonces, ahorita mi proyecto más ambicioso es seguir fortaleciéndome como consultor filosófico y, digamos, abanderar ujú, esta práctica, al menos aquí en Colombia, porque mira, todas las que hay un montón de gente espectacular, pero quisiera yo ver y llevar que la consultoría filosófica esté un poquito más arriba, ¿sabes? O sea, en Colombia se habla de la filosofía para niños, se habla ujú, mucho más que de ujú. la consultoría filosófica. Sí. Se habla de la filosofía en situaciones difíciles o para personas vulnerables como en la cárcel, como, bueno, se conoce eso, pero en la consultoría no tanto. Entonces mi propósito, mi ambición en este momento es que Claro. se suba el conocimiento de la consultoría filosófica y que las personas se interesen en ella también, tanto para tomarla como para formarse en ella. Ujú, claro, claro. Y me parece que es una situación semejante, al menos acá en el escenario en México, que tenemos este otro tipo de prácticas como la filosofía para niños, ¿no? Filosofía para o con niños que definitivamente tiene una trayectoria más reconocida acá en México. Eh, yo te preguntaría un tanto, ¿por qué crees que la consultoría filosófica aún no es tan conocida o tan reconocida? ¿Qué hace falta? No, yo creo que es que primero hacen falta más consultores, ¿no? O sea, no se sabe mucho porque tampoco somos muchos. Y Sí. también siento que los filósofos cargamos con este peso de ser fastidiosos. Entonces las personas dicen, yo no quiero hablar con un filósofo porque hoy no vamos a llegar a nada, me va a enredar la cabeza. Em, entonces, siento que también hacernos un poco más a estos entornos, a convivir en otros ambientes que no sea la biblioteca, los congresos, los simposios, sino ir a donde están las personas y sus preguntas, me parece fundamental para que podamos darnos a conocer desde múltiples perspectivas, incluido como consultores filosóficos. Ujú, claro, por supuesto. Me parece eso muy bueno, ¿no? Y justamente es parte de lo que queremos hacer en el Colegio de Consultores Filosóficos, difundir más esta práctica y obviamente también apoyar e impulsar a los miembros del colegio, que cada quien en su geografía y en su tiempo, ¿no? En su calendario y en sus modos pueda hacer esto, que esto creo que es un poco lo que nos une también a todos, la idea de que hace más falta, ¿no? Hace falta más filosofía y más consultoría filosófica en la sociedad. Eh, y bueno, pensando justamente en eso, ¿cuál ves tú que es la relevancia de un organismo como este, como el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos? Por qué es No, importante? Por qué no simplemente que cada quien en su desarrollo profesional, personal, individual, se dedique a hacer consultoría? ¿Qué puede ser importante? no, Y no hablo solo del colegio, sino de cualquier organización que se dedique como a agrupar y a consolidar la práctica. eso tiene dos ventajas importantes, como yo lo veo. La primera es que fomenta la colaboración. Porque es que tú lo puedes decir, yo puedo estar solo haciendo mi consultoría acá en Bogotá y ya, y yo no sé qué es lo que pasa en otras latitudes. Y cuando yo no sé eso, no tengo tampoco cómo crecer, cómo aprender de lo que están haciendo los demás, cómo ampliar mi propia práctica, mi perspectiva. Entonces, la verdad me parece que estas organizaciones que fomentan la colaboración, fomentan a su vez un montón de cosas, el crecimiento, la amistad, el encuentro, Mm, mm, el estudio, que eso tiene la segunda ventaja que te iba a comentar, y es que le da un respaldo, ¿no? Porque también he escuchado por ahí que la consultoría filosófica y que la práctica filosófica no es filosofía, sino que es pseudofilosofía, o que mm, eso también lo hacen los coaches que hacen coach mm, claro. ontológico y otras cosas. Mm, Em,
Y cuando hay una organización y yo digo, es que yo hago parte de esta organización, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que Claro. está reconocida, que tiene un respaldo teórico importante, que esto no fue que yo me lo inventé una mañana y Claro. yo dije, ay, voy a inventar una consultoría, sino que esto ha existido y que está respaldado por un montón de personas y de instituciones que están detrás. Entonces, eso nos da impulso y colaboración, es lo que te podría decir. Claro. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y a propósito de eso, ¿no? Nos dice José Enrique aquí en el chat, hacer gremio es fundamental para el fortalecimiento de la labor profesional del consultor filosófico. Definitivamente Totalmente. hay un respaldo y una profesionalización de lo que hacemos, ¿no? Eso Exactamente. parece muy bueno. Bien, vamos con la última pregunta, Miguel, para también dar paso a los comentarios o preguntas de quienes nos acompañan aquí. Y la última que te quiero hacer es, ¿qué consejo darías tú a quien se está formando actualmente como consultor filosófico o filosófica? Porque seguramente va a haber algunos estudiantes que vean después en diferido esta grabación. Entonces, ¿tú qué les dirías? ¿Qué consejo les podrías dar? Ay, que practiquen mucho, que practiquen mucho porque es que, mira, yo me acuerdo cuando era estudiante, mm, me daba mucho miedo que alguien se descompensara y llorara un montón, tuviera una crisis. Ah, Dios mío, yo me imaginaba el peor de los escenarios y yo ahora que llevo una trayectoria profesional digo, ay no, o sea, yo vivía en una nube allá terrible, pero cuando uno practica se da cuenta de que no es tan así y que si eso llega Claro. a pasar, tengo herramientas, ¿no? Ujú, Y que las prácticas son y de hecho, más allá de un requisito que se solicita, es un laboratorio, donde yo voy viendo qué me funciona, qué no me funciona, y si hay un momento para cometer muchos errores, es en las prácticas, ujú, que yo en las prácticas no tengo que ser perfecto, y nunca, de hecho, ni siquiera ya después de haberme formado, tengo que ser perfecto. ujú, Pero yo siento que a veces uno como estudiante tiene la sobreexigencia de decir, uy, esto es un requisito, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo perfecto, tengo que cumplir con los criterios. Sí, pero es el lugar para cometer errores porque ahí es donde más vas a aprender. Entonces yo ujú, les diría que sin miedo a las prácticas, sin miedo a los errores, que hay un montón de equipo, de personas, de formadores que están detrás para que te ayuden a resolver las dudas, a sentirte más confiado en ti mismo. Entonces, adelante con las prácticas, sin miedo. por Eso diría. supuesto. Por supuesto, y además me encantó, ¿no? Esta idea del laboratorio, no en el sentido de que vayamos a experimentar con el otro, ¿no? O sea, como un objeto de nuestra experiencia, sino más bien con el otro, tal vez en compañía con el otro, vamos a ir descubriendo esas habilidades y esas herramientas, ¿no? Y esas cosas Exacto. que podemos seguir mejorando y desarrollando. Y también me pareció importante lo que dijiste porque lo he visto en mi acompañamiento a estudiantes, a veces es justamente lo que más cuesta, la parte de las prácticas, por ese temor a no hacerlo bien, ¿no? Y de repente como que todavía falta esa confianza en lo que se está haciendo, pero confianza que al final solo llega con la práctica misma, ¿no? Justo, justo, Eh, exactamente. Sí, toda la razón. Bien. Buenísimo, buenísimo, Miguel. Bueno, vamos a abrir aquí un espacio para comentarios o preguntas de quienes nos acompañan aquí en la sala. Igual vamos a ver si hay en las redes sociales alguna pregunta. Y bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta, alguna cuestión, están por aquí Ricardo, está José Enrique, está Benjamín. Sí, Ricardo, adelante. Hola, ¿qué tal, Miguel? Pues felicitarte por tu trabajo y tu labor, y sobre todo por el entusiasmo que hay que se desborda, ¿no? En la palabra. Y luego preguntarle, por ejemplo, a Miguel, mucha gente podría no ver cuáles son los beneficios de asistir a la consulta filosófica, porque de pronto quizás los desconocen. Pero esa es un poco la pregunta. ¿Qué beneficios obtiene alguien que asiste regularmente a una consulta? Y ya de plazo, pues preguntar si tú haces una sesión, dos, tres, cuatro, un paquete de 10, ¿cómo haces tu trabajo? Ok. En la medida, pues preguntando esto de que podría haber beneficios y ventajas. Nada más. Gracias. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy importante, realmente, muy, muy importante.
ambas cosas es algo que he podido meditar a lo largo de los años que llevo de trayectoria. Lo primero que te puedo decir es que quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Entonces, ¿quién va a obtener los beneficios de eso y cuáles van a ser? Pues los que obtenga viniendo acá. ¿Sí? No te puedo decir para todas las personas los beneficios son estos. No, no podría, ¿sí? Porque cada uno viene con situaciones distintas. Ahora, hay generalidades, como que, como la claridad. Por ejemplo, cuando yo ya puedo distinguir conceptos de mí, relaciones de ideas, creencias que tengo, y las he analizado, las he visto, las he observado, tal vez tenga una claridad que me conduzca a otras formas de ver, vivir, actuar, hablar, puede ser. Claridad es una cosa que daría. Y la segunda es criterio, porque cuando hay consultantes recurrentes, ellos mismos ya saben o van avanzando en que ellos mismos se hacen preguntas. Entonces me cuentan como, "Ay, yo estallé en rabia y me puse a pensar las preguntas y me puse a preguntarme a mí mismo. He descubierto que las personas se vuelven reflexivas. Ahora, unas más que otras o no reciben otros beneficios, otras sí, a lo mejor. Pero esas dos te podría decir que son criterios generales que he visto. Y en cuanto a al tiempo de consultorías, mira, para mí algo evidente es que una cosa en la vida nunca se soluciona en una hora. No pasa, ¿sí? No sucede. Y menos una vida entera no se va a solucionar en una hora. Y yo tampoco pretendo solucionar la vida a nadie. Ahora, mm, ¿queremos que estos procesos sean infinitos? No, no queremos. Yo no quisiera consultantes eternos, ¿sí? Dependientes de mí. Hay personas que vienen que llevan unos años conmigo, pero porque les encanta. Entonces, hemos hablado del amor, otras veces de la filosofía, otras veces de la física cuántica, porque les gusta el estilo que hay, no porque sean dependientes. Entonces, regularmente siempre les digo, hay unas una o dos sesiones donde nos conocemos, miramos qué pasó y vamos tomando un ritmo en la medida en que tú lo necesites y yo vaya viendo que también lo necesitas. Y hay personas, como les digo, que después de una temporada de 8 sesiones, 10 sesiones, 15 sesiones, dicen, listo, ya me siento súper bien, cogen vuelo y se van. Y al año regresan a contarme algo, o no vuelven nunca, ¿no? Entonces, a veces eso pasa. Yo no te podría decir, es que yo vendo paquetes de 10 pues es que yo, ¿cómo hago para saber que en 10 cómo pueden ser menos, pueden ser más? No, no tengo manera. Entonces lo dejo más libre, abierto a cada persona y eso también hace parte de la personalización que hay. ¿Sí? No son un objeto para mí de decir, como decir, ay, en 10 sesiones se te marca el abdomen. Ay, pues no, cada persona tiene condiciones diferentes y entonces yo también voy adaptándome a eso. Eso te podría decir, Ricardo. Gracias. Bien, fabuloso. Gracias, Miguel. Artemio creo que por ahí tiene una pregunta, comentario. Adelante, Artemio. Claro, Artemio. Sí, hola, pues buenas tardes. Igual, pues felicitar a Miguel. Pues siempre es un gusto saber que hay más gente que se va sumando que a esta práctica tan saludable, tan sana para el consultante y el consultor, ¿no? Eh, bueno, pues ojalá y pudiera haber más eventos y promocionarlos, porque considero que es muy necesario en estos tiempos eh, la consultoría filosófica orientas, ¿no? De las emociones y estas cosas. Felicito a Miguel entonces por esa labor y quiero preguntarte, Miguel, Ay, si que te es lo que lo perdí. haces, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te preparas tú para una consultoría previo y posterior? Mm, ¿Ahí me escuchan? sí, ya te ¿Ahí me escuché. escuchas? Sí, 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 ya. ¿alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí, tu pregunta es cómo me preparo antes y después de una consultoría, ¿sí? Sí, es correcto, sí, sí, sí. Bueno, bien. Wow, qué importante. Lo primero,
es saber si es un consultante por primera vez. Si es por primera vez, pues digamos que yo mismo reviso que yo esté en un estado, bueno, y si no, igual si es una consultoría en general, reviso siempre que yo esté en esa disposición. Significa que esté dispuesto para pensar, para sentir, para dedicarle toda mi atención, que no tenga preocupaciones mayores, ¿no? Porque pues si la persona me va a estar hablando y yo pensando en si entregué o no el trabajo, si apagué la olla del arroz, pues no, tengo que estar dispuesto como a eso. Siempre hago eso antes de cualquier consultorio. Si es un consultante recurrente, siempre yo tomo apuntes. Entonces me permito leerlos antes, mirar en qué quedamos, qué es lo que más repetimos, para poder entrar como en la misma sintonía que él. Entonces siempre reviso eso, mis apuntes son fundamentales. Y después lo que hago dos cosas. Lo primero es enviarle un resumen de lo que hablamos hoy al consultante porque soy consciente de que salen un montón de temas y uno empieza a abrumarse como, ¡ah, auxilio! ¿Qué hago con tanta información? Entonces envío un resumen de un minuto, una cosa breve, em, para que eso como que se asiente, que las conclusiones y lo que hablamos se asiente. Y lo segundo que hago es darme una vuelta. Vamos a lavar los platos, vamos a hacer otra cosa que no me requiera mucho esfuerzo mental para que yo también pueda descansar y así seguir con otra sesión o seguir con otra actividad. Pero digamos que tengo esas prácticas de autocuidado y de cuidado también de mis consultantes, estando pendientes de sus historias y reflexiones. Eso te podría decir. Gracias, gracias Miguel. Pues para mí es muy importante esto que dices y pues tú sabes que como consultor pues también uno se carga y hay Ujú, que darse ese tiempo de vaciarse, como bien dices, estar dispuestos a atender a un otro que merece también todo el respeto de nosotros, porque trae dolor dentro, ¿no? Hay dolor allí y es entrada en un lugar muy sagrado del otro. Entonces, evidentemente se requiere esta preparación, considero previa. ay, creo que perdimos. Sí, por ahí creo que perdimos a Artemio, problemas de conexión, pero bueno, creo que escuchamos lo esencial. Y vamos Ujú. con Enrique. Adelante, José Enrique. Bueno, Miguel, antes que nada, felicitarte. Me da mucho gusto que nos volvamos a ver por este medio. Y yo hago una reflexión, y quisiera escuchar tu punto de vista. En un mundo que está ahorita atascado con la información del Internet a nivel mundial, redes sociales, y que fomenta Ujú, lo que yo llamaría un pensamiento de enjambre, en donde la gente en lugar de pensar eh, de alguna manera queda ideologizada o ujú. se le atrofia su aparato para pensar, como dice Bion, ¿qué tanto la consultoría filosófica es una herramienta, ahorita un poco pequeña porque somos pocos los consultores, pero muy poderosa para hacer que el sujeto salga de este pensamiento de enjambre y que tenga un proceso de transformación interna mediante el pensamiento crítico? Y en ese sentido, esa es como nuestra nota distintiva como consultores filosóficos, independientemente de que haya psicólogos o psiquiatras u otros profesionales. ¿Cuál sería tu punto de vista, Miguel? Bueno, lo primero a decirte, Enrique, es que me encanta que estés acá. Enrique ha sido mi maestro, mi colega, entonces me da mucho orgullo que ahora él me haga preguntas. Eh, Estoy muy feliz por eso. Y Enrique, ¿qué te puedo decir? Mira, si hay algo que los filósofos hacemos muy bien es preguntar. Y si hay algo que no se hace mucho hoy en día es preguntar. Entonces siento que cuando abre un espacio donde la pregunta es protagonista, es incomodísimo, porque a mí nunca nadie me ha cuestionado, porque tampoco nadie nos ha enseñado a cuestionar más allá de las redes sociales, nomás en la educación es, pues repítete lo que te estoy diciendo hasta que se te grabe en la memoria y se acaba. La cultura también es así, ¿no? No se roba, no se miente porque yo lo digo, yo soy su papá y punto. Em, entonces, cuando somos hijos de una cultura así donde nada se cuestiona, y ahora en redes sociales todavía menos que se cuestiona,
La consultoría filosófica es como una luz en el túnel de la sobreinformación, porque uno dice, un momento, me voy a ejercitar en mis habilidades de cuestionar, de establecer criterios y parámetros para ver con qué me comprometo y con qué no. Pero eso es una habilidad que surge a través de la pregunta. Y la consultoría filosófica es ese espacio donde se abre toda la ventana de preguntas para que las personas puedan justamente no solamente cuestionarse, pero también tomar postura y decir, ah, yo no había pensado en esta pregunta, ahora sabes qué, no me comprometo con esto, o a medias, me voy más bien por este lado. Entonces, cuando Descartes dice que vivir sin filosofar es como andar con los ojos cerrados sin quererlos abrir nunca, es lo mismo, es lo mismo. La consultoría filosófica abre los ojos con preguntas para que puedas ver qué es lo que tienes al frente y tomar una postura frente a eso, una decisión, una acción. Eso te podría decir, Enrique. No, muchas gracias. Gracias a ti. Maravilloso. Y por ahí Ricardo había alzado la mano. No sé si quieres comentar algo, Sí, un Ricardo. poco abusando de que a lo mejor alguien no levanta la mano. Adelante. Ha dicho algo, Miguel, algo interesante que dice él que la filosofía permite abrir los ojos y un poco en ese mismo tenor le preguntaría, quizás de manera un poco más formal a Miguel, ¿cuál piensas que es pues la finalidad de la consulta filosófica? Ay, Si en algún dime. momento pensamos que hay una finalidad, quizás por ejemplo para un coach es resolver un problema, quizás para alguien, no sé, un psicoterapeuta tiene una finalidad concreta. Es decir, ¿cuál es la finalidad que tiene el, llamémoslo así, el consultor o el mayeutista? ¿Cuál es para ti, pues, esa finalidad? Y ahí abusando un poco de tu experiencia, quizás ver cuál es la finalidad que tiene el consultor. Es decir, específicamente, un poco sobre la consulta en general, pero otra sobre la que tiene el propio consultor, pensando un poco en que habría diferentes maneras de pensar esto. Lo digo a Sí. partir de lo que se ha comentado ahora, ¿no? Gracias. Bueno, Ricardo, hiciste una pregunta dificilísima, la verdad. Eh, entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, mm, todo, todo igual lo que diga yo o cualquier persona es cuestionablísimo, pero yo siento que eh, el fin de la consultoría filosófica es eh, visibilizar, visibilizar con preguntas aquellas o un mundo interior, ¿sí? Porque tal vez, claro, o sea, no estoy diciendo que en la psiquiatría, en el psicoanálisis, no se visibilicen cosas, sí, pero con las preguntas que nosotros nos hacemos es una cosa como tan metódica, como tan de claridad, que es muy importante es el ejercicio de los criterios. La consultoría filosófica podría ser un gimnasio de preguntas y criterios. Y esa sería la finalidad, ¿no? Volvernos fuertes, fuertes en cuanto a habilidosos, en poder cuestionar el mundo, pero más allá de eso, cuestionarme a mí mismo, ¿no? Es como una antorcha que uno va prendiendo dentro de uno mismo para poderse cuestionar, para poder cuestionar el mundo interior, exterior también. Em, y yo diría eso, que la finalidad de la consultoría como tal puede ser movilizar a través de, es que la cuestión es el método, no solamente el propósito, sino el método, a través del cuestionamiento, a través del ejercicio de criterios. ¿Podemos llegar al conocimiento, a la introspección desde otras maneras? Pues sí, pero el método es lo que nos hace fundamentalmente distintos. Yo te diría eso, que tal vez compartimos finalidades con otros saberes, pero el método es la clave. La finalidad del consultor, uff, la finalidad del consultor, pues es esa también, ¿no? Cuestionar, pero también es acompañar. Lo que yo les mencionaba al comienzo es que no es cuestionar por cuestionar, ir a derrumbar y ya, y me voy, suerte con su desorden, sino venga a ver, yo le colaboro con esto, o sea, ya vimos que tumbamos esto y ahora cómo lo podemos armar diferente. Aparte de cuestionar y desatar muchas cosas, también es tejer de nuevo, también es construir de nuevo, pero no yo, acompañarlo a él, a que lo haga y podamos hacerle unas preguntillas ahí como, pero esto sí iba así o iba de otra manera.
hay. Entonces, vamos ayudando a que se reconfigure. Somos un acompañamiento. Eso te podría decir, Ricardo. Gracias, Miguel. Bueno, Genial. Buenísimo. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario por aquí que le quieran hacer a Miguel. Por ahí, Benjamín, que no ha hablado. Si no, de cualquier forma, Ricardo. Sí, fíjate, hay algo que preguntan muchos y que es un poco más técnico, es que si, por ejemplo, cobran los consultores, esto y cuánto cobran. Esto es una cuestión, por eso digo, es un poco más técnica y cómo se lleva esta cuestión, porque efectivamente también sabemos que hay consultores que tienen, pues, es un trabajo para algunos o para algunos no. Entonces, quizás cómo lo aborda él, ¿no? Lo Mm, digo porque que es una cuestión muy general, ¿no? sí, No, sí, sí, sí. claro. Bueno, Ricardo está muy fino con sus preguntas, pero me encanta eso, me encanta. Muy bien. Eh, Mira, Ricardo, te lo voy a responder yo. O sea, yo desde mi Miguelitud te voy a responder lo que yo creo y yo hago. O sea, ya desde tu Ricarditud decidirás cómo vas a operar. Eh, Mira, hay que cobrar o no hay que cobrar, así como un deber, como decirlo, es un deber cobrar. Ah, pues no sé, no, pues en mi caso, Miguel, no significa que yo no cobre, yo sí cobro, porque lo que hago tiene un valor, ¿sí? Que si se ve retribuido en dinero, buenísimo, porque es que yo también tengo que comer, tengo cuentas que pagar, tengo libros por leer, tengo una luz que pagar, tengo cosas que hacer, ¿sí? Ahora, establecí varios criterios. El primero es, el precio que establezco no debe ser un límite para que las personas accedan a este servicio. ¿De qué te estoy hablando? De que el salario mínimo aquí en Colombia está más o menos en unos 300 y pico dólares, ¿sí? $300. Y una consulta por particular con un terapeuta puede valer $100. O sea, la tercera parte de un salario mínimo se va en una hora de sesión. Eso impide que haya un tratamiento. Eso impide que haya una secuencialidad. Entonces, si así es con los terapeutas, con los psicoanalistas, con los psiquiatras y demás, ¿hay un sistema de salud que te lo da a un precio más económico? Sí, se te demora años la cita, pero sí existe la posibilidad. Entonces, ¿qué encontré? Un punto medio donde se pueda garantizar que si la persona quiere venir, el dinero no sea un impedimento. Tampoco es regalado, pero no hay un impedimento. Ese es un criterio que yo establecí y que me ha funcionado bastante bien. Hay personas que me han dicho, te puedo pagar más. Pues bueno, ¿quién soy yo para decirte que no me pagues más? Pues págame más, ¿no? Hay personas que me han dicho, te puedo pagar menos. Bueno, pues entre una persona y otra se compensa. Ya está. Hay personas que lo necesitan mucho y me dicen, no te puedo pagar, Miguel. Bueno, está bien. Está bien, está bien. Luego hacemos otra cosa. A veces me invitan a un café. Bueno, está bien, ¿no? Siento que depende que ser tan rígidos como tenemos normas así, vale esto, pues no sé, o sea, también es una cuestión de humanidad. Y si esto es un servicio, como yo lo hago, es un servicio no solamente porque lo ofrezco, como entre bienes y servicios, es un servicio existencial para mí. Entonces, pues lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer con estos criterios que te mencioné y ya está. Pero eso lo digo yo no sé. Bien, gracias. bien, Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Benjamín, ¿quieres comentar, Sí, preguntar algo? Adelante. sí, una pregunta, no sé si se escucha. Sí, muy bien, Benjamín. ¿Sí se escucha? Bueno, una pregunta. Sabemos que en la consultoría siempre se llega a la confrontación, digamos, que tiene que ver con esos criterios que se manejan en la vida, de alguna forma, pues el verlo desde otro enfoque muchas veces es muy bueno, pero muchas veces las personas se sienten confrontadas, ¿no? Y ese es un lío. Entonces, pues yo a veces recurro a ciertas, pues a contarles narraciones o algún ejemplo y luego como que indirectamente la persona sienta el cuestionamiento, ¿no?
Mi pregunta para Miguel es, bueno, ¿qué recursos son los que recomiendas, aunque más te han funcionado para esto de la confrontación? Gracias. Mm, Bueno, Benjamín, muy buena tu pregunta. Yo lo primero que hago es anticipar, ¿no? Como en este espacio suceden estas cosas, ¿no? Si seguimos adelante, lo asumes. Si no, pues también entiendo que no todo el mundo está listo para eso y está bien y ya. Mm, una vez seguimos en el camino, analizo mucho, veo mucho, escucho mucho a mi consultante. Hay unos que tienen un carácter que están firmes para recibir unas confrontaciones de grueso calibre y la soportan. Bien. Hay otros que no. Con los que no, mm, voy un poco más despacio y procuro que ellos mismos se cuestionen. Entonces, claro, yo voy tomando piecitas de lo que van diciendo y digo, bueno, de esto que me has dicho tú, ¿qué pregunta sacas? Entonces ellos sacan la pregunta otra vez. Bueno, y entonces esto funciona en todos los casos, lo voy aterrizando a la propia experiencia para que ellos mismos encuentren sus contradicciones o sus criterios o sus confrontaciones a partir de lo que ellos mismos van contando. Digamos como que devuelvo la pelota un poco para ese lado. ¿Significa que yo no confronto a ellos? Sí los confronto, sí los confronto y los confronto como tiene que ser. Pero digamos cuando ellos ya han dado un contexto más grande y se han dado cuenta como de, "Ah, ahí viene la confrontación porque yo ya la vi". Entonces cuando ellos ya la han visto, ya la han sentido, la reciben mucho mejor y tiene mejores efectos que ir de tope de una, sino como más despacito. Eso te puedo decir. Y claro, hay recursos, ¿no? Las lecturas, los videos, pero sabes que yo no lo uso tanto para confrontar, sino porque siento que nutre la consultoría, cualquiera que sea el caso, para confrontar o para no. Siento que la nutre y la uso a veces. Entonces, eso te podría responder, Benjamín. Muchas gracias. Vale. Bien, Bueno, buenísimo. Buenísimo, pues vamos llegando al final con esto. Digo, en realidad esto se está poniendo bueno, ¿no? Y a mí que como que me dan ganas de seguirnos, creo que fácil nos podríamos seguir otra hora, pero bueno, vamos a ir cortando porque seguramente todos tienen cosas que hacer, ¿no? Igual decíamos antes, nos agarró un poquito como en la hora de comida, más allá en Colombia, ¿no? Que van una hora adelante. ujú. Pero buenísimo esto, en verdad yo me estaba clavando bastante en lo que va saliendo y también quería remarcar la riqueza de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? De ponernos en contacto entre nosotros como practicantes, como consultores filosóficos y también mucho más al conocer la perspectiva de alguien que está a lo mejor a miles de kilómetros de nosotros acá en México, eso es súper enriquecedor. Entonces, Miguel, te quiero agradecer a nombre del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos por compartirnos tu experiencia, tus palabras, tu pensar y tu sentir respecto a esta práctica. Y bueno, ha sido un gusto enorme tenerte aquí con nosotros y escucharte. No sé si quieres comentar algo más, Miguel. Sí, pues solamente quisiera agradecerte a ti, Jairo, por acordarte de mí, por tenerme en cuenta, por invitarme a este espacio que me pareció espectacular, enriquecedor, a todos ustedes por venir, realmente contar con su compañía y sus apreciaciones ha sido verdaderamente gratificante para mí, para mi corazón, me voy llenito de amor, de esperanza, de entusiasmo y nada, pues seguirlos invitando a participar en las actividades del colegio, es muy importante hacer agrupación, gremio, colaboración. Y bueno, pues aquí también estoy a su disposición para lo que yo les pueda servir y sé que también ustedes estarán para mí cuando necesiten también Efectivamente. preguntitas o cosas así. Efectivamente, Miguel, y bueno, seguiremos tejiendo estos lazos, ¿no? Que ya están ahí. Vamos a seguir haciendo este entramado en diversos momentos. Y yo me despido haciendo una invitación y un recordatorio, ¿no? De parte del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos para quienes observen este video en diferido, que tendremos próximamente nuestro sexto coloquio internacional en consultoría filosófica, que justamente se llama ¿Cómo se hace la consultoría filosófica? Estaremos hablando de distintas aproximaciones a esta práctica. Tendremos también algunos invitados especiales del ámbito internacional, tales como Ran Lahab, tenemos a Brené Fier, tenemos a Nacho Bañeras, a David Sumiager, por supuesto, y algunos otros. Nuestro evento se desarrollará totalmente en línea los días 22 y 23 del presente mes, noviembre.
Y bueno, están a tiempo de inscribirse para participar como asistentes y todas y todos serán bienvenidos. Bueno, sin más, nos despedimos aquí. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Una vez más, muchas gracias, Miguel, y seguimos Gracias. en contacto. Abrazos. Abrazo, chao. Chao, chao. Bye. Bye.